Vamos ahora a las noticias de la economía con Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buenos días para usted. Buenos días, un placer verlo otra vez por acá en la matinal. Pues muchas gracias, Juan Pablo, y además con un tema fundamental que tenemos que abordar este lunes. ¿Cuál sería el desafío del próximo presidente de Argentina después de una noche electoral bien interesante? Así es, vamos a mirarlo desde diferentes campos, pues sea Sergio Massa o Javier Milei, debe lidiar con un banco central casi sin reservas. Recordemos una gran sequía que ha afectado la gran alacena de granos de este país exportador de este insumo para el mundo y una deuda que lo hemos repetido en diferentes ocasiones de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que a su vez para ser pagada el país ha recurrido a otros préstamos adicionales pues para pagar dichas obligaciones. Si miramos por ejemplo los datos de crecimiento del país, viene de un trimestre con una contracción cercana al 3% y si cierra el periodo de octubre a diciembre con otros datos rojos, ya el país cerraría entonces este año con una recesión técnica al acumular 2 periodos negativos. Ahora bien, no podríamos hablar de economía de Argentina sin hablar del aumento de los precios, de la inflación también. El dato anual más reciente se trepó hasta casi el 140%, alrededor del 138%, en un dato que mes a mes también hemos estado revisando y ha crecido en niveles no vistos en décadas y también incluso en comparaciones mensuales. Bueno, ahora lo más importante aquí es cómo se ven afectados los ciudadanos. Esa elevada inflación, esa posible recesión, por supuesto, que se ven también reflejados en el modo de vida. Ángela, claro, y es que no estamos hablando de datos aislados y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la cantidad de personas que están en condición de pobreza, por lo menos en el sector urbano, lo que quiere decir que si este censo se hace en la totalidad del territorio, el nivel sería aún mayor. Recordemos, solamente se hizo en esta zona urbana sin tener en cuenta las personas de nivel rural y pues evidentemente pues escalaría estos números que estamos viendo en este momento en pantalla. Ángela, el 40% de la población en pobreza supone casi la mitad de los argentinos en este escenario y que seguramente pues hay que revisar los datos también para el segundo semestre y el cierre del año básicamente. Bueno, pues después de ver este panorama que tiene la Argentina actualmente, hablemos de las propuestas económicas de los candidatos. Comencemos, si le parece, por Javier Milei. Así es, pues su receta incluye promesas de deshacerse del peso e imponer el dólar para acabar con la inflación, cerrar el Banco Central, que en sus palabras él ha dicho quemarlo, reducir el tamaño del gobierno, retirar los controles de divisas y privatizar entidades estatales, aunque ha dicho que son medidas difíciles de aplicar y que tomarán tiempo. También ha criticado a China y a Brasil, que son dos de sus principales socios comerciales, y dijo, por ejemplo, que no trabajará con comunistas. Ese fue su argumento para poder como retirarse de estos dos países potencias para pues este país de América Latina. Ha dicho que se opone al bloque comercial regional Mercosur, asegurando que es disfuncional y amenazó con retirar a Argentina de este. Sobre el Fondo Monetario Internacional, dice que planea hacer un ajuste fiscal incluso mayor que el que pide este organismo. Y de sus declaraciones recientes, o las más recientes y más polémicas, ha dicho que el peso debería ser olvidado porque no se puede comparar ni con excremento. Y finalmente, ha dicho también que buscaría implementar un sistema de vouchers para la educación y pues un sistema de salud público renovado, todos unos cambios que pues como él mismo lo ha dicho son difíciles de aplicar. Dificilísimos, Juan Pablo, pero tampoco hay solución fácil para la crisis argentina. Ahora veamos lo que propone el actual ministro de Economía. Pues mire, Milei no es considerado más bien novato en la política, pero es economista. En cambio, el actual jefe de la cartera económica no es economista, sino abogado. Él es conocido por ser un hombre pragmático y buen negociador, y esto lo hemos visto, por ejemplo, en las constantes reuniones que ha tenido junto con el FMI, todas con un balance pues positivo en sus relaciones básicamente, que constantemente ha tenido que estar haciendo estos acuerdos, por ejemplo, en Washington. Sin embargo, durante su gestión, pues se vio que la inflación alcanzó los 3 dígitos por primera vez desde 1991. Ha tenido buenas relaciones con Estados Unidos y defiende a China y Mercosur, contrario a Milei, como lo podemos ver con la relación con estos países, pero también con los bloques de la región. Dice, por ejemplo, que pagará la deuda con el Fondo Monetario Internacional y que hará lo posible para no volverlo a no necesitar esta entidad. Ha dicho que es necesario conservar el peso como moneda, también contrario a Milei, incluso que el límite que hay, pues, por ejemplo, para comprar dólares, dice que aunque este escenario está así con pocas divisas, es necesario fortalecer su moneda local. Aunque él sí propone, por ejemplo, simplificar el tipo de cambio, porque recordemos hay muchos en este país y ahí podemos ver el contraste directo entre los dos candidatos. Pues fíjese que pese a los 3 dígitos hay analistas que dicen que a pesar de todo manejado Massa con maestría este momento de la historia argentina. Ahora vamos a hablar
sí le parece, Juan Pablo, de los indicadores de América Latina? Hasta el momento vamos a revisar cómo cerró la semana las bolsas en América Latina. El viernes, por ejemplo, en su momento México y Brasil cerraron con leves pérdidas y Argentina era el único ese día viernes con un cierre positivo. Estamos a la espera en unos cuantos minutos de que abra los mercados en ese país después de la primera vuelta, pero por el momento, como lo mencionábamos y lo menciona nuestro enviado especial, la apertura del dólar blue se dio en torno a los 900 pesos. Pues bien, Juan Pablo, ahora tenemos también noticias de Asia. Hay cambios fiscales en Japón. Y estos anuncios los dio a conocer este lunes el primer ministro de esta que es la tercera economía del mundo, con un importante rol a nivel global. Fumio Kishida dijo que planea un recorte del impuesto sobre la renta para hogares y una exención fiscal para los corporativos. Estas dos discusiones o estas dos decisiones que se dieron en torno a esto, por un lado para quitar presión sobre los ciudadanos y la elevada inflación, y por otro para promover la inversión en el sector comercial. Antes los analistas creían, por ejemplo, que Kishida era reacio a la reducción de impuestos porque estaba buscando aumentar el presupuesto de defensa de Japón para dentro de 5 años, pero en el discurso de este lunes habló de que es un momento de pasar de una economía de bajos costos y bajos salarios a una economía de salarios sostenibles y una inversión actual, lo que da un cambio completo al primer ministro de Japón. Pues Juan Pablo, muchas gracias. Lo espero para la actualización. En una hora entonces con más noticias, Ángela. Acá nos vemos.